no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre. A los espíritus de los justos hechos perfectos, a Jesús, el mediador del nuevo pacto, y a la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. Mirad que no desechéis el que habla, porque si no escaparon aquellos que desecharon a los que los amonestaba en la tierra, mucho menos nosotros, y aquí se incluye el autor de Hebreos, si desecháramos al que amonesta desde los cielos. Es muy fácil desechar al hombre, es muy fácil darle la espalda a alguien y decir, no. Es muy sencillo. Pero desechar al Dios de los cielos que ha muerto por ti, eso sí es cosa seria, amado. Es cosa muy seria. Dice el versículo 26, la voz del cual conmovió la tierra, pero ha prometido diciendo, aún una vez, y conmoveré no solamente la tierra, sino también el cielo. ¿Sabes que quien mueve las cosas, quien conmueve es Dios? Quien hace blando tu corazón es porque Dios está trabajando y te está convenciendo y te está queriendo ayudar. Tú puedes endurecerlo, sí, pero Dios está trabajando a tu favor. Y si no lo quieres ver, es decisión y problema entre tú y Dios. Pero lo que es una verdad es que la comunión de los justos hechos perfectos, de aquellos que están inscritos en el libro de la vida, es digna de amarse y de respetarse. Sí. ¿Por qué es todo esto en relación a Efesios capítulo 3? Porque este es el resultado del Evangelio, de que Pablo, ahora sí el apóstol Pablo en la carta de Efesios, esté ayudándonos a entender la importancia que tiene no hacer acepción de personas. Fíjense, vamos al libro de Hebreos, a la epístola de los Hebreos, capítulo 3. Efesios capítulo 3, a partir del versículo 1. Por esta causa, yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús por vosotros los gentiles. Pablo había hecho muchas cosas que lo habían llevado a la cárcel varias veces. Pero esas ocasiones en las cuales fue encarcelado, tuvieron una motivación: anunciar a los gentiles el Evangelio. ¿Y de quiénes fue particularmente la persecución más dura? De sus propios connacionales, de los judíos. Porque los judíos no querían que tú escucharas acerca de su Dios y que te volvieras creyente de su Dios por medio de Cristo. Eso era algo que no lo podían sobrellevar. De tal manera que llevaron a la cárcel no pocas veces al apóstol Pablo. Dice, por esta causa yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús, por vosotros los gentiles, si es que habéis oído de la administración de la gracia, del trabajo que el apóstol Pablo estuvo realizando o que ha estado realizando, de la gracia de Dios que me fue dada para con vosotros. Aquí el apóstol Pablo es esto que acabamos de leer, capítulos 1 y 2, es un esfuerzo del apóstol Pablo por tratarnos de explicar el compromiso que debería de generarnos y la gratitud que debería de generarnos que hoy escuchemos el Evangelio. Es de verdad solemne escuchar el Evangelio. Es digno de reverencia escuchar el Evangelio. Sí. Si es que habéis oído de la administración de la gracia de Dios que me fue dada para con vosotros, que por revelación me fue declarado el misterio, como antes lo he escrito brevemente. ¿Qué es lo que había escrito brevemente? Capítulos 1 y 2 de Efesios. Los judíos siendo elegidos para ser el medio por el cual vendrían las promesas, las profecías acerca de Cristo, el cumplimiento de la llegada de Cristo y ahora la apertura a todas las naciones. Sí. Que por revelación me fue declarado el misterio antes, como lo he escrito brevemente, leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo.
Es decir, la intención de que se leyera el capítulo 1 y el capítulo 2 de Efesios es que el apóstol pudiera darse a entender con nosotros los gentiles cuál fue la revelación que tuvo. Y nos explica aquí mismo, leyendo lo cual, podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo. Misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres. Es decir, lo que hoy entendemos no fue dado a muchas generaciones antes de Cristo. Fue dado para ti y para mí en esta generación. Y las que precedieron después de que Cristo murió y resucitó. Leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo. Misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres. La formación de iglesia es un misterio que no lo tenían antes de Cristo. Que tú y yo formáramos parte de una comunidad cristiana es un misterio hasta para los ángeles de Dios, amado. Sí. Fíjense cómo continúa diciendo. Como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. Y esta es la revelación. Este es el propósito de Efesios, de la carta de los Efesios. Capítulo 1, capítulo 2, 3, son 6 capítulos. Que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo. Esta es la revelación. Este es el propósito original del apóstol Pablo para escribir los capítulos de Efesios. Este es el centro, el núcleo de la predicación de Pablo para los Efesios. Que somos coherederos y partícipes del mismo cuerpo. Que los gentiles, nosotros, los rusos, los norteamericanos, los europeos, los asiáticos, todo el mundo, somos coherederos y miembros del mismo cuerpo. No importa en qué parte del mundo estemos, pero siempre tendremos comunión unos con otros. Siempre tenemos el mismo espíritu y la misma gracia. Que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y partícipes de la promesa de Cristo Jesús por medio del Evangelio. Amados, hay que valorar esto. De verdad, es bien importante aprender a entender que el propósito de Dios no es obligarte a que vayas a una congregación, no. Es que es natural que vayas a una congregación cuando vuelves a nacer. Cuando realmente estás en Cristo caminando con Dios, es lo normal que busques comunión unos con otros, que te estimulen al amor y a las buenas obras. Sí. Continúa diciendo la Escritura. Del cual yo fui hecho ministro por el don de la gracia de Dios que me ha sido dado según la operación de su poder, a mí que soy el menos que el más pequeño de los santos, de todos los santos. ¿Cómo se veía Pablo? Lleno de soberbia y de yo te voy a enseñar. Él entendía que le fue otorgada una responsabilidad. Y esta responsabilidad es explicarle a los nuevos creyentes gentiles el Evangelio y lo que Dios ha concedido. Oye, pero si tú eres judío, sí, pero el tiempo de los judíos concluyó. El pacto que tenían Dios con los judíos para llegar a Cristo terminó. Ahora el pacto es mundial, es un evento de características supranacionales. Ya no tiene que ver con épocas, ya no tiene que ver con usos y costumbres, ya no tiene que ver con nacionalidades, ya no tiene que ver con límites de división política, ya no tiene que ver con limitaciones de idiomas. Es más, el Espíritu rompió cuando vino el Pentecostés ese límite de idiomas, dando a cada discípulo de Jesús que estaba ahí en el aposento alto la posibilidad de testificar de las buenas nuevas de Dios en el idioma propio de los que allí se encontraban reunidos. Ya no hay barreras, ya no existen barreras.
somos de un mismo Cristo y entramos y nos acercamos por la gracia de Dios a un mismo Jesús. Y de aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos de Dios que creó todas las cosas. El propósito de Efesios entonces es aclarar, no confundir, aclarar, traer claridad. Sí, nosotros éramos los escogidos de Dios, pero porque no entendíamos que el plan era que todos entraran en el Evangelio. Es aclarativo, no es para poder hablar de solo estos sí y estos no. Es solo para aclarar por qué Dios tomó al pueblo hebreo para hacer válidas sus promesas hacia Jesús. Sí. De aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios que creó todas las cosas, para que